San Japetzanalesh Ishuque, Winike, muy buenas tardes, diputadas y diputados. Para alcanzar la justicia en esta cuarta transformación, estamos a favor, con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que se proponen reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo al Poder Judicial de la Federación. En la división de poderes de los estados constitucionales contemporáneos, el Poder Judicial le corresponde dirimir los conflictos planteados por los particulares, la resolución de los juicios de garantías y de las acciones y controversias constitucionales. El Poder Judicial, al interpretar la Constitución, la defiende y se torna garante de la misma. Al resolver los conflictos constitucionales, debe dar la razón a quien jurídicamente acredita tenerla. Sin embargo, en ocasiones la impartición de justicia se retarda y eso genera situaciones de incertidumbre y en la sociedad y en particular entre quienes ven afectados individualmente sus derechos. Como diputada federal, mujer e indígena, me parece muy acertada la reforma del último párrafo de la fracción 1 del artículo 105 constitucional en la parte que señala en las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Sabemos que de 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se establece el principio pro persona y la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Con la reforma propuesta se faculta a que la materia de la controversia constitucional pueda versar sobre el incumplimiento de los derechos humanos comprendidos en tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Esta disposición es muy importante porque en múltiples casos el contenido de los tratados internacionales es más protector que nuestras propias normas internas, con lo que hoy aprobaremos prácticamente los tratados internacionales son autoaplicativos, ampliándose la protección para los ciudadanos mexicanos. Sobre todo, en aquellos temas que tienen que ver con la protección de las mujeres indígenas y personas en situación vulnerable a los que nuestras propias normas no se han ajustado a los preceptos constitucionales. También resulta muy importante el contenido de la reforma al artículo 7, fracción 9, en donde el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, siempre que a juicio de la Corte el asunto revista interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Un tema de gran preocupación en el país ha sido el de la violación de derechos humanos. En algún momento esto fue materia de conocimiento del Poder Judicial, como en los casos gravísimos de Aguas Blancas, donde estuvo involucrado el entonces gobernador de Guerrero del PRI y funcionarios de su gabinete, y el incendio de la guardería ABC, donde murieron muchos niños y en el que los nexos de la familia de la esposa del entonces presidente Felipe Calderón quedaron más que manifiestos. Posteriormente, esta facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos pasó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora se propone en el artículo 100, párrafo 12, que el Congreso de la Judicatura podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan en asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos. Compañeras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas y con la convicción de que se trata de una reforma que beneficiará al pueblo de México, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Unidad nacional,
todo el poder al pueblo. Justicia por nuestra cuarta transformación. Zacatalech, Japetzanalech. Gracias.